En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos la bienvenida a un nuevo almuerzo del ciclo de eventos 2024. Queremos destacar, como es habitual, la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes: ADAU, ACU, ALFA, ANCAP, ANETRA, ANTEL, BROW, Cámara de la Construcción, SINUR, Círculo Católico, CND, COPSA, CUTSA, DUCSA, Emilio Díaz Álvarez, Molinsur, Pietro Boni, Grupo SACEM, IGB, ITC, Catugnasi, Megalabs, MIEM, MIRIN, Nuevo Manantial, OCE, UTE, Partido Nacional, Ramón C. Álvarez, Stiller, Tecnorutas, Traxpalco, UDE. Presenta este almuerzo Banco República. Muy bien, auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Banco de Seguros del Estado, Blue Cross and Blue Shield, SINUR, Chivas, Deicas, Fondecab, Isbel, Catugnasi, La Bonora y Asociados, Megalabs, Mirin, Netgate, Radisson Montevideo, Santa Rosa para Renault, SECOM, Securitas, Universidad de la Empresa, UTE. Vemos el video. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. El campo es el motor del país y Nissan Frontier es el motor del campo. Acá en el campo son muchas las tareas que hay que hacer. Necesito una camioneta que soporte peso y que no se detenga nunca. Y es clave que al mismo tiempo sea bien cómodo, porque acá en el campo pasamos muchas horas manejando. La Frontier es perfecta para mi trabajo. Nissan Frontier, la pick-up preferida por los uruguayos. Visítanos en nissan.com.uy o en nuestra red de concesionarios de todo el país. Adhieren CUTSA, Dedicado, Disco, Frigorífico Pando, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter, SECOM, apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martín, Lives Cinemas, SEM. Hoy tenemos un sorteo muy especial también, Passion for Amethyst, una combinación perfecta de productos provenientes de la región norte de nuestro país. La piedra amatista, como todos ustedes saben, es extraída de la zona de los Catalanes, donde la lava volcánica, el agua y el paso del tiempo permiten piezas únicas y preciosas. Nos complace en presentar esta experiencia multisensorial, seductora y natural que logra fusionar los colores púrpura de la piedra y del vino. Vamos a hacer un sorteo, por favor, quien nos acompañe. Entre todos los que dejaron sus tarjetas, revolvemos un poquito. Y vamos a ver, la tarjeta es azul. Tiene un cuadrado detrás y por delante dice ST Arquitectos Luis Taboada. Así que felicitaciones, se queda con este obsequio. ¿Usted sabe por qué nos se le va a siguen entregar eligiendo? después. Porque somos... Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay
recibir como orador invitado al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja, y al señor José Luis Falero en mesa de cabecera, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ministra de Industria, Elisa Facio, ministro de Trabajo, Mario Aristi, ministro de Ambiente, Robert Bouvier, subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, subsecretario general de ADM, señor Enrique Giner. También tenemos aquí en sala al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. Acompañan en mesas principales secretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés, prosecretaria de la Presidencia Mariana Cabrera, director de OPP Fernando Blanco, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, intendente de Canelones Marcelo Metediera, intendenta de San José Ana María Bentaberri, senadores de la República Graciela Bianchi, Javier García, Tabaré Viera, Jorge Gandini, representantes nacionales Juan Martín Rodríguez, Álvaro Viviano. Presidente del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio. Intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Presidente de Antel, Anabela Subrú. Presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Presidente del Banco de la República, Salvador Ferrer. Presidente de OCE, Raúl Montero. Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Klaus Mill. Presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Presidente de la Liga de la Construcción, Manuel Ríos. Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill. Presidente de ADAU, Gabriele Gambaro. Presidente de CUTSA, Juan Salgado. Presidente de COPSA, Juan Scaglione. Presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi. Banco Santander, Gastón Pagliaro. Embajador de Chile, Patricio Morales. Embajador de Paraguay, César Olmedo Didier. Representante del Banco Mundial, Valeria Di Fiore. Y por orden alfabético, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Las preguntas al disertante van a ser formuladas a través del 098-788-999. Las mismas van a ser formuladas y recibidas por los periodistas Miguel Nogueira y Tomás Friedman. Los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y Asuntos Públicos. Le pedimos que mantengan los celulares en modo silencio, obviamente, y hacemos ahora una pausa para que ustedes puedan disfrutar de esta entrada del almuerzo. Seguimos en instantes. Previo a la disertación del ministro Falero, tengo el gusto de invitar al doctor Jorge Auchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Gracias. Muchas gracias. Yo siempre les digo que me encanta sentir aplausos, porque aplausos, ¿qué haces, Lito? Aplausos es una forma de alegría, de descarga, de decir esto está bien, aplaudamos. Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, don José Luis Falero, señores ministros de Estado que nos acompañan, autoridades nacionales todas, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, señores de los medios de comunicación que están acá, queridos consocios, señoras y señores, reciban una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que el próximo 8 de agosto, con la presencia del señor Presidente de la República, vamos a hacer una gala
en el auditorio del Sodre, en la sala Hugo Balso, con el apoyo del Sodre, la cual agradezco públicamente, y los invito a todos, aquellos que quieran participar de esta gala y el festejo del 80 aniversario octogenario de nuestra institución en la sala Hugo Balso del auditorio del Teatro Solís. ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos bien. Estamos bien, quizá en un año electoral todo se transforma y de golpe nos olvidamos de quiénes somos, a quién pertenecemos y de golpe nos atacamos unos a otros 24 horas por día. Y eso, si ustedes preguntan si nos hace bien o nos hace mal, yo diría que nos hace mal, porque nos pone a cada uno de nosotros desperfilados de la vida que llevamos diariamente. Yo estuve mirando un poquito las obras que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y me encontré con que el 2 de marzo de 1891 es creado el Ministerio de Fomento, que después se transforma ese Ministerio de Fomento en la presidencia del doctor Claudio Williman. Claudio Williman es nieto de aquel presidente de los uruguayos que forma parte de la Universidad de la Empresa y es el rector, el decano, el rector de la Facultad de Ciencias Agrarias. Esto se cambia durante la presidencia de Óscar Gestido, que lo cambia, lo modifica y termina creando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En 2005, con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, la Secretaría de Estado adquiere un protagonismo que se vincula con las mismas raíces de su creación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y en marzo de 2020, Luis Alberto Heber asume la presidencia y al año la deja por el fallecimiento del doctor Larrañaga para asumir Heber el Ministerio del Interior y entonces asume el Ministerio nuestro invitado de hoy, la cual agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Si todos hemos caminado por las carreteras, estuvimos el fin de semana anterior en la ciudad de Colonia, estuvimos en Carmelo, estuvimos recorriendo las carreteras que van a Punta del Este, los cambios que se han hecho, los puentes que se han construido. Y yo no estoy haciendo halago de nada. Simplemente un señor uruguayo asumió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hasta el día de hoy ha hecho obras maravillosas. Maravillosas. Y yo le digo, y hay que pagarlas, porque el Uruguay no tiene recursos suficientes como para poder invertir de sus recursos en obras de infraestructura como la que estamos llevando a cabo. Pero para eso existen los préstamos. Y si miramos el mundo, todo el mundo, sin excepción, está endeudado. Así que no se preocupen si debemos. Eso me decía un amigo. Hay que llevar adelante las empresas con financiamiento externo. Así que yo creo que está muy bien lo que hemos hecho. Antes de convocar al señor ministro, quiero saludar a dos candidatos a la presidencia, amigos, que hoy están con nosotros, el señor Álvaro Delgado y el señor Pablo Mieres, que me parece... Entonces, ahora yo le pediría al señor ministro que venga acá, no sin antes recibirlo con una cálida bienvenida. Esto es para ti.
Si pueden acercarse, por favor, al frente, salir. Ahí está. Vengan hacia adelante, por favor, para tomar la foto. Bien. Bueno, buen bendito día para todos y gracias por su presencia. Agradecer en primer lugar, como siempre, a EDM por la invitación, a su presidente, a su secretario general y a todo el Consejo Directivo. Agradecer a mis colegas ministros, al subsecretario de Transporte y otros subsecretarios que he visto que están acompañándonos, parte del equipo de este gobierno de coalición del cual nos sentimos más que orgullosos de pertenecer. Agradecer a todos y a cada uno de ustedes, pero en especial a los dos candidatos a la presidencia que me acompañan hoy acá, a Álvaro y a Pablo y a Álvaro, que más allá de que hoy estén en otra etapa, que la contienda electoral, fueron integrantes del equipo y sabemos muy bien lo que pensamos y lo que hemos construido juntos en estos 5 años, 4 años y poco. Agradecer también a Lito, que lo tengo por ahí, compañero de mis comienzos en la OPP, donde arrancamos y analizamos el panorama que tenía el país cuando asumimos, y créanme que no era el mejor, sino que por el contrario había que pensar y mucho cómo arrancar, de qué forma para poder revertir esa situación que el país tenía en todas sus áreas. Obviamente me voy a referir un poco más al área que me compete, que es la del Ministerio de Transporte, pero no puedo dejar pasar, porque fui parte en el gobierno, tanto en OPP como ahora en el Ministerio, de una realidad que nos encontramos, que todos advertíamos que había una realidad compleja en el país. Pero lo que estaba para nosotros, como decimos en campaña, nos desayunamos el día que asumimos, fue que nos encontramos con un país que tenía un fuerte déficit en infraestructura, además de otros. Y era una realidad. Y eso marcaba que el entusiasmo que el sector privado le estaba poniendo al Uruguay y las fichas y las apuestas que hacía permanentemente, encontraban del otro lado un país y un gobierno lento para que estas cosas sucedieran más rápidamente. Y eso nos llevó a planificar y a pensar cómo encarar ese gobierno. Indudablemente volaba la imaginación, pero siempre con un horizonte claro. Tenemos que administrar los recursos de todos los uruguayos diferente a lo que se venía haciendo. Responsablemente, cuidadosamente y planificar cuál era el futuro a mediano y largo plazo y cuáles eran las acciones que debíamos de tomar en lo inmediato. Y ese fue nuestro comienzo y nuestra hoja de ruta, obviamente liderada por nuestro presidente, del cual nos sentimos orgullosos de ser parte de su equipo, que también lo tenía absolutamente claro cuál era el camino a transitar. Ese camino, sin duda, nadie desconocerá que tuvimos tropiezos no previstos. A los 13 días una pandemia. Todas las cosas que podían pasar en el Uruguay, que muchas veces se recuerdan en la historia y se hacen comentarios, se han dado en la historia. Pero en tan poco tiempo que nos tocara tanta cosa, nadie lo tenía encima de la mesa, a tal punto que todas esas emergencias le costaron al país 4.100 millones de dólares no previstos, que llevó a que tuviéramos que replanificar permanentemente, en todas las áreas. Y sobre todas las cosas, actuar eficientemente para que esos recursos que disponíamos se utilizaran en aquellos lugares que entendemos que apuestan al desarrollo real de un país sin descuidar a los más desprotegidos. Esas eran las dos condiciones que no nos podíamos apartar de ellas. Y créanme que no nos apartamos, para nada. Este gobierno de coalición, integrada en principio por 5 partidos y luego por 4, también era una incertidumbre para todos. Y todos los que están acá coincidirán. ¿Qué pasará? Bueno, hoy ha quedado demostrado que este gobierno va a terminar el periodo en su totalidad con todos sus integrantes trabajando a la par
dando cumplimiento a un compromiso país que asumimos entre todos. Que no es poca cosa, créanme. Y eso nos marca claramente y nos permite comparar dos coaliciones de gobiernos, una que gobernó durante 15 años y una que lleva 4 años y 5 meses con 2 años de emergencia. Miren lo que estamos comparando. Difícil para muchos, pero ¿saben qué? Me siento orgulloso de poder decirles hoy a todos los que están acá en voz alta que en muchas de nuestras áreas hemos hecho más en 5 años que en los últimos 15 años del gobierno de la administración anterior. Y eso no lo digo porque estemos en un año electoral, lo digo porque los datos que voy a presentar nos van a permitir constatar lo que estoy diciendo. Y que a nadie le quede ninguna duda. Y también les pido para el final, que tengo 3 placas que me interesa compartir con ustedes, también dejar en claro muchos rumores que aparecen en todas las instancias electorales, de que si gastamos mucho, de que si endeudamos mucho, de que también eso se cae con datos precisos de la rendición de cuentas que lo vamos a compartir con ustedes y que va a ser simplemente un insumo más que van a tener todos para poder comparar. Porque de eso se trata, comparar gestión de gobierno, comparar acciones, comparar procedimientos, comparar articulación, comparar complementación como la que hemos tenido con todos los integrantes del gobierno y también con los gobiernos departamentales y municipales que veo acá algunos intendentes. Así que, sin más preámbulo, voy a hacer un resumen, como hago siempre. Lo voy a tratar de hacer más rápido, porque no quiero ser muy tedioso, pero tengo acá algunos de los integrantes de mi equipo que quiero destacar. Por supuesto, el subsecretario, la directora general que está por allí, director de Vialidad, director de Transporte, otros directores que me acompañan, mis asesores directos en la parte de ingeniería, el ingeniero Seiter, el ingeniero González, todos ellos y muchos más han sido parte de esta realidad que hoy vive el Ministerio de Transporte, que créanme, no fue fácil cambiar cuando había un acostumbramiento de muchos años de no pensar las cosas en clave de planificación estratégica país, que no es cualquier cosa. Es pensar lo conveniente y lo necesario para que un país pueda crecer, que en eso sí coincidimos todos en el sistema político, que el país necesita crecer a un porcentaje mayor a lo que lo está haciendo. Pero para que un país tenga crecimiento, tiene que haber un rumbo claro. Y hay en este gobierno un rumbo claro desde el primer día y lo va a haber hasta el último, porque estamos comprometidos con la ciudadanía uruguaya, con los empresarios y con toda nuestra gente. Estas cosas que hago, que no lo hago habitualmente, generalmente presento acá la rendición de cuentas como para que entiendan de lo que hemos hecho, conozcan lo que hemos hecho, y cuando digo lo que hemos hecho, más allá de mi equipo, que agradezco mucho, también debo reconocer el esfuerzo de todas y cada una de las empresas que son parte de la acción de gobierno y de la concreción de las obras, que veo a muchos de ustedes acá. Sé que con todos ustedes en alguna instancia hemos tenido discusiones muy fuertes, pero agradezco que me hayan entendido de que había que generar un cambio, una credibilidad y sobre todas las cosas, un cambio de cómo invertir los dineros públicos de forma más eficiente y con calidad. Tema que en ningún caso he permitido que se saliera de ese objetivo. Las obras que hace un gobierno tienen que tener la tranquilidad de ser las obras bien planificadas, bien pensadas, de calidad, con alta durabilidad, para no dejar a las próximas administraciones problemas sino soluciones. Y eso también ha sido la impronta que le hemos dado desde el primer día. Y lo digo porque tenemos ejemplos de cosas que han sucedido que no debieron de haber sucedido. Yo todos los días miro por la ventana de mi despacho
lo que son esos palos en el Río de la Plata y me apena allí haber tirado más de 200 millones de dólares con alguien que se le ocurrió que iba a hacer una cosa y que nunca se planificó ni se estudió a fondo. Si no, no lo podíamos haber dilapidado el dinero, lo público, de esa manera. Y otros más. Podría estar un rato largo. Pero no es a eso que vienen. Simplemente es bueno que no nos olvidemos. Y cuando pido que nos comparen, créanme que es un riesgo para cualquier integrante del equipo, cualquiera de los que estamos acá, pedir que nos comparen cuando damos una ventaja de 10 años, ¿no? 15 contra 4 años y 5 meses. Veo a la presidenta de UTE ahí. ¿Te acordás, Lito? Cuando le dijimos queremos llegar a que nadie en el Uruguay quede sin energía eléctrica. Y lo vamos a lograr. 100% de energía eléctrica utilizando todos los sistemas para que tengamos en Uruguay las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos. Pero ahora sí, remitiéndome, y voy a hacer un pasaje más rápido, se van a enojar los míos porque trabajaron mucho, me contan todos estos, en estas diapos que vamos a ir pasando. Vamos a analizar rápidamente lo que ha sido nuestros, en mi caso, 3 años y 2 meses, que parece que hiciera una vida, porque hemos tenido que asumir muchos objetivos difíciles y los hemos transitado con mucho orgullo. Ahí vemos una placa de lo que es el ministerio, un ministerio muy complejo, que tiene sin duda muchas direcciones que tienen una importancia mayor, y también allí he colocado al puerto y al ferrocarril, que más allá de que sea, de alguna manera tenga una dependencia con el ministerio, tienen su propia autonomía de gestión. Pero son parte de lo que hablamos todos los días, porque tenemos reuniones periódicas y permanentes, porque el gobierno no puede ser la chacrita del puerto allá, la chacrita del EAFE allá, no, el gobierno tiene que ser mirado en forma integral para que las cosas funcionen y terminar definitivamente con esos tiempos inútiles que perdemos entre escritorio y escritorio, y tratar de encarar las soluciones en conjunto, que es lo que hemos hecho del primer día. En nuestro ministerio, la Dirección de Topografía tuvo una tarea que nunca antes había tenido, que tiene que ver con llegar a expropiar 2.121 padrones, entre padrones vinculados a la obra del ferrocarril y a la obra vial. De esos padrones que tuvieron un costo de 95 millones de dólares, 1.026 padrones se los lleva el ferrocarril y 1.095 las obras nuevas en lo que refiere a la caminería vial y a los bañados de Rocha. 95 millones de dólares que uno los mira así en número y dice, es importante, pero lo importante es el trabajo de cada uno de los trámites a terminar de escriturar un padrón. Y es un récord. El director de topografía no sé si vino, pero la verdad que lo debo felicitar, como a todo su equipo. Llegar a expropiar esta cantidad de padrones en este tiempo es un récord, y que hoy sean ya patrimonio del Estado como consecuencia de que necesitábamos tenerlo para hacer obras encima de ellos. Esta dirección ha tenido sin duda un rol destacado dentro del ministerio. Pasando ahora, estoy siendo muy breve, podría hablar mucho más porque si no lo voy a aburrir. Dirección Nacional de Arquitectura. Esta dirección ha llevado adelante en estos 4 años y 5 meses 1.109 obras. Miren lo que les digo, 1.109 obras que se han gestionado y ejecutado a través de la Dirección de Arquitecturas, que están vinculadas no solamente a obras del Ministerio, sino también a obras de otros organismos del Estado, porque hemos ofrecido dentro de los convenios marco la posibilidad de ayudarlos a ejecutar más rápidamente. 2.932 millones de pesos, 718 obras están vinculadas a distintos organismos que habitualmente les ayudamos a ejecutar en el territorio. Y 391 a convenios sociales, que es un programa que tiene más de 30 años en el Uruguay, que le hemos dado
una importancia mayor para que distintas instituciones sociales puedan acceder. 160.000 metros cuadrados en convenios sociales. De las 718 obras que vemos ahí ustedes ven una de ellas, el Hospital del Cerro. Eso también, nuestro equipo de arquitectura fue quien llevó adelante esa obra, obviamente con dineros de ACE, pero esa articulación que mencioné al principio permitió que hoy sea una realidad, algo muy anhelado durante muchos años. En ANEP, dentro del convenio marco, ejecutamos intervenciones en 167 escuelas. Hemos también trabajado para el Parlasur, para el Poder Judicial, pista de atletismo, la Secretaría de Deporte, el edificio anexo del Ministerio del Interior, caminerías que estaban destruidas en el Piñeiro del Campo, para ir a Rosell, Centro de Políticas Sociales en Casaballe, una gran obra de este gobierno, donde también ahí participamos y colaboramos con otros organismos públicos que están acá presentes. Así que eso de arquitectura nos marca claramente que el rumbo fue el adecuado, y no porque lo diga el ministro, sino porque además, eso permitió mantener la fuente laboral de la construcción cuando muchos dudaban en este país qué iría a pasar una vez que terminara la obra del ferrocarril y la obra de UPM. Fue una de las primeras audiencias que atendí. La Cámara de la Construcción, si mal no recuerdo, y al Zunca, donde me decían, ministro, cuando se terminen esas dos grandes obras que tenían allí ocupados a más de 10.000 personas, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la mano de obra de la construcción que se va a venir a pique? ¿Y se acuerda lo que le dije, O'Neill? Tranquilo, que hay un plan para todo, porque un gobierno no puede pensar en el momento, tiene que pensar más allá. Cuando empiece a disminuir la obra de UPM y la obra del ferrocarril, ya tenemos previsto mover las perillas, dijera el presidente, y activar obras vinculadas a la infraestructura, obras vinculadas a obras de este tipo que mencionábamos en arquitectura, y créanme que no vamos a estar nunca por debajo de los 50.000 empleos. Ese fue mi compromiso. Y lo cumplimos, como tantos. Activábamos, desactivábamos y activábamos, desactivábamos y activábamos. Esa era también un compromiso del gobierno de coalición para con la gente que trabaja en el Uruguay, que tenemos que defenderla en todo momento. A los empresarios y a los trabajadores. Y también en eso tuvo mucho que ver el Ministerio de Trabajo, con Pablo, con Mario, donde cuando se generaba ese timing, esa disminución, mientras se activaba la otra, ahí se activaba rápidamente los seguros de desempleo, se activaban métodos para que nadie quedara desvinculado y que nadie quedara desprotegido. Y vaya si eso también ha sido importante dentro de una política estratégica de un gobierno de coalición que vaya si estaba preparado para gobernar, porque no solamente es un partido fuertes, sino que también tienen equipo de gente cada uno de los partidos, y créanme que pusieron a los mejores en el gobierno para poder construir entre todos y demostrar a la ciudadanía uruguaya que había una coalición pronta para gobernar, y es lo que hemos hecho. Con respecto a la Dirección de Transporte, hay muchos temas, habían muchos temas planteados y todavía los hay, porque nadie va a hacer en 3 años lo que no se hizo en 30. En algunos hemos avanzado, en otros nos falta, pero hay avances que quiero destacar. Este es uno de ellos, lo que es la ley 20.212, que está vinculada a la movilidad eléctrica, y en su decreto 143 de 2024 la pusimos en marcha dentro de lo que fue el fideicomiso también para poder contemplar las necesidades del transporte de pasajeros, con la condición que tenemos que dar cualquiera que esté en el gobierno, que es que tiene que haber también una definición clara de lo que queremos que suceda en el transporte colectivo hacia el futuro. Y ahí, en esta ley y en este fideicomiso, hay condiciones que nos obligan a que la renovación de flota
tiene que darse en aquellos lugares que la autonomía lo permite en forma eléctrica. Y ya hemos tenido avances. A diciembre de 2023 teníamos 45 ómnibus eléctricos en nuestras calles de Montevideo y área metropolitana. A fines de este año vamos a tener 124 más. Quiere decir que este es el camino, porque también tenemos la obligación de embarcar el camino para los que vendrán. Y no es que le esté diciendo a los posibles presidentes, sino diciéndoles, hay un camino trazado, porque también eso tiene que hacer un gobernante. No solamente pensar en lo que puede inaugurar o en lo que puede, tiene que mirar más allá, dejar el rumbo de un país en desarrollo. Esto sin duda va a ser un cambio que lo vamos a ir notando. Otro tema que hasta el cansancio nos habían planteado, tanto las gremiales de transporte como los sindicatos, era que no había lugares de descanso en las rutas que les permitiera tener un lugar para descansar seguro, y también eso se lograron. Hasta hoy 28 descansos en la red vial nacional para los camiones, y vamos por este año unos 14 más. Tema muy caro para muchos, que también le dan la tranquilidad de descansar a los obreros del transporte de carga a lo largo y a lo ancho del país. También hemos generado los corredores viales para vehículos de alto desempeño, que eso ¿a qué apuesta? Apuesta a que Uruguay empiece a transitar un camino de reducción de costos. Uruguay es un país caro, y todo lo que estamos acá sabemos, y lo he escuchado desde que tengo uso de razón. Y siempre pensamos que el dólar, que esto... No, acá hay que bajar los costos con inteligencia, pensando en cómo reducir gastos innecesarios si adecuamos la infraestructura a la realidad de que el país necesita. Y todas las obras viales que vamos a ver están enfocadas en esa dirección. Recortar distancias, generando arterias más cortas, mostrando un mapa diferente. Pero en este en particular, acá vemos en rojo los que son los corredores ya habilitados para bitrenes y tritrenes, y vemos en verde los corredores que se están para habilitar próximamente. Y créanme que es mucho, y no es habilitar kilómetros como lo han hecho otros países de la región, sin tener las precauciones, sin las carreteras y los puentes están disponibles para ello. Acá, para hacer esto, hubo que hacer intervenciones en puentes, adecuarlos a la carga que necesita y que está reglamentada en el país, para luego darle la posibilidad al comercio, a la producción, la posibilidad de aumentar la capacidad de carga, reducir costos y a su vez disminuir distancias. Esto para mí ha sido un tema importante que tuvo un comienzo y que tendrá que darse continuidad a esto, porque la infraestructura del Uruguay todavía queda mucho para hacer, no termina acá. En la dirección, no mencioné como al pasar, habían otros pedidos, pero como veo algunos transportistas estamos trabajando, que hoy me pasaron en las balanzas verdes, para que un vehículo que viene del extranjero, si pasa por una balanza y está precintado, pueda circular hasta el lugar de destino sin tener que volver a entrar. Es algo novedoso que va a quedar pronto este año y que también va a ser un antes y un después, que nos va a permitir mejorar la realidad y la agilidad y los dolores de cabeza que muchas veces padecen por incongruencia o por movimiento de su carga en el transporte de un lado al otro. En transporte tengo mucho más, pero he tratado de ser breve en cada lado y podría hablar mucho más. En hidrografía tenemos ahí un avance del 70%, que lo estarán viendo en el puerto de Punta Carretas, que no le habíamos dado prioridad al principio, porque no era algo indispensable, pero que entendíamos que tampoco lo podíamos dejar detenido, y hemos avanzado. Ya vamos a estar llegando al 70% de esa obra, que va a generar allí un impacto en la costa de Montevideo interesante, que también va a beneficiar a muchos de los que se manejan en la náutica con este nuevo puerto. En lo que tiene que ver a Bañados de Rocha. Bañados de Rocha es algo que el Uruguay, y miren la fecha que puse, capaz que algunos de los que están acá la recuerdan. El decreto es el 229 del 2004, gobierno del doctor Jorge Valle.
Allí ya se empezó a trabajar en la regularización hídrica de los bañados de Rocha. 650.000 hectáreas que teníamos la obligación como país de reordenarlas, adecuarlas, para evitar afectaciones que muchas veces generaban los productores por defender su producción en forma desordenada y que afectaba a lugares como La Coronilla, y veo acá al exintendente de Rocha. Y eso empezó allá. Luego, en el gobierno anterior, hubo un trabajo muy interesante de una consultora internacional donde planificó una hoja de ruta que va a llevar, de acuerdo a lo dicho, unos 25 años, pero que le hemos dado un impulso en este periodo que nos hace... A ver, se me apagó esto, ahí está. Que nos permite decirles que en esta administración ya hemos invertido en la primera etapa, que es la obra de derivación y canalización de Avería. De los 10 millones que teníamos previsto ya llegamos a un avance en 98, prácticamente está terminada esta primera etapa. La segunda etapa, que tiene que ver con los canales y compuertas de la Laguna Negra, ya se ha destinado 8 millones para eso y comenzó este mes con un avance del 5 y va a tener un avance importante cuando finalicemos el gobierno, y así vamos conformando ese plan maestro muy bien elaborado, que ha tenido que tener modificaciones como todo proyecto para irlo corrigiendo en la medida que hemos encontrado cosas que no estaban previstas, como por ejemplo las compuertas, Alejo, que se está trabajando en ello. Estas obras que muchas veces nadie las ve. Fíjense en que, si voy para atrás, ¿ustedes se imaginan esta obra? ¿Alguno la conocía? Esto es sin duda en Avería, donde ahí empieza a aparecer el canal hacia la Laguna Negra, ¿es así? Hacia La Coronilla. Bueno, esto está hoy sucediendo en Uruguay porque hubo una voluntad política de este gobierno de darle un empuje a esta obra que va a permitir regularizar o regular toda esa zona del país que tiene un potencial enorme y que necesitábamos como país y como gobierno darle el respaldo que ellos se merecían. Con respecto a dragados, hemos avanzado. Hay una proyección de una inversión de 27 millones de dólares en varias vías navegables porque se había dragado muy poco o nada en la administración anterior y hemos avanzado en Arroyo de las Víboras, San Francisco, Río San Juan, Río Santa Lucía, San Salvador, y otras están en proceso. Algunas terminadas, otras en proceso, pero conformes con el trabajo que viene realizando la Dirección de Hidrografía en el tema de dragado, lo que nos va a permitir mejorar la navegabilidad en todas nuestras aguas internas en el país. Con respecto a puertos, voy a ser muy breve porque tendrán la oportunidad algún día con la Administración de Puertos de presentar en detalle, pero yo me quiero referir a algunos, en particular a lo que va a ser la inauguración del próximo 3 de septiembre del Puerto Capurro, que vamos a ir a acompañar, por supuesto, al puerto y vamos a estar allí con el Presidente de la República. Un puerto que va a generar allí un desahogo y un reordenamiento sobre todo de la pesca, que hoy la tenemos acá en el Puerto de Montevideo, orientando y ordenando lugares correspondientes para que se ubiquen de mejor forma, tengan una posibilidad de realizar un mejor trabajo y que a su vez también nos descongestionen un poco el resto del puerto, que le falta mucho todavía para ordenarse, pero vamos camino a ello. Hay un trabajo hecho para el ordenamiento, para la readecuación del acceso oeste, las balanzas, los escáneres, una serie de temas que ustedes conocen que ya no son promesas. Los escáneres llegaron al Uruguay después de tantos años, porque todo el mundo habla y a los políticos les encanta hablar. Capaz que yo, porque vengo de actividad privada, soy político a media, me gusta hablar cuando tengo las cosas claras y no cuando tengo solamente generación de ilusiones que después no se concretan. Los escáneres están en Uruguay gracias a un excelente trabajo del Ministerio de Economía, la aduana, y hoy son una realidad. Iban a estar instalados, tengo entendido, sobre fines de agosto, primeros días de septiembre, ya funcionando. También no puedo dejar de destacar el crecimiento que ha tenido el puerto en lo que hace a sus movimientos. Ha sido un crecimiento constante, 2020, 2021, 2022, y se han batido récord año a año, y este año se va a batir un nuevo récord. Quiere decir que la política portuaria de este gobierno, muy cuestionada al comienzo,
también era un relato falso y mentiroso. Era el camino que teníamos que hacer para cumplir como correspondía con los compromisos jurídicos como está acostumbrado el Uruguay y no correr riesgos en esa dirección. Estamos convencidos que fue el camino correcto y eso nos va a permitir seguir creciendo en el puerto de Montevideo, como lo es con una ampliación que es parte del acuerdo con la terminal de contenedores de 600 millones de dólares, que va a generar un desarrollo portuario que nos va a permitir tener un antes y un después. Modernización, adecuación, orden, seguridad y por sobre todas las cosas prepararnos, porque el puerto de Montevideo está llamado a ser el gran puerto de la región, el puerto que convoca a otros países a que utilicen este puerto porque tienen las condiciones adecuadas para eso. Y las condiciones no se consiguen solamente de palabras, también se consiguen con hechos. Y esto es un hecho. El nuevo dragado de 14 metros. 20 años trabajando sobre esto, 20 años. Y parece ser que nadie podía acordar. Sin embargo, lo logramos. ¿Por qué? Porque hubo trabajo atrás de estos 14 metros. A cada observación que hacía Argentina, Cancillería, el puerto, el Ministerio de Transporte, la Comisión de Río de la Plata, le pusimos cariño y empezamos a responder todas las observaciones que nos hacían. Llegó un momento que no tenían más nada que observarnos y dijeron, bueno, ahora falta la voluntad política. Casualmente había un cambio de gobierno en la Argentina que había sido responsable de todas estas palos en la rueda y el cambio de gobierno encima de la mesa analizó el tema y no tenía nada que decir. Simplemente decir, no podemos seguir trancando al Uruguay que ha hecho todo lo que tenía que hacer y hoy es una realidad los 14 metros del puerto de Montevideo. Y esos 14 metros que se habla, y a veces se habla poco, tienen una realidad para el Uruguay que no se lo imagina. Muchas veces conversando con los que están siempre operando en el puerto, la expectativa que nos genera eso en cuanto al incremento de barcos con mayor calado, que también ayudan en la competitividad, mire lo que estoy diciendo. Todo es un hilo conductor para bajar costos. También esto ayuda a que un mismo barco pueda tener más capacidad de carga y por ende podamos reducir los costos de nuestras mercaderías que van al resto del mundo. Este 14 metros también nos permite pensar de que podemos ya no soñar con ser un hub regional. Podemos pensar que lo tenemos ahí y que depende de nadie más que de nosotros. Ese desarrollo y esa oportunidad para crecer como país la tenemos ahí y depende de nosotros, para que las condiciones en los servicios, en la mejora, en la modernización, que nos falta mucho en el puerto, le digo lo de puerto, siempre lo digo, nos falta mucho, pero vamos en camino a eso. Con este dragado es un plus fundamental y hoy podemos ser receptores de carga de distintos países, como ya hemos logrado recuperar la carga paraguaya, como vamos a lograr, sin duda, la posibilidad de que Bolivia opte por nuestros puertos, también. Y por qué no Argentina y Brasil en el área litoral, porque a esto se le suma un desarrollo ferroviario de transporte multimodal que puede ser perfectamente la opción clave para bajar los costos al mercado mundial o al mundo entero desde la región, desde el Mercosur. En el tema turismo, también allí tuvimos, y veo al ex ministro de Turismo ahí, Tabaré, gracias por acompañar. Nos habíamos preocupado del primer día por tratar de volver a seducir a los turistas cruceristas que volvieran al Uruguay y la verdad que se ha logrado. Ya se ha venido después de la pandemia mejorando y ya ha habido un crecimiento permanente año a año. Y hoy estamos ya a los datos similares del 2014. Quiere decir que la pandemia pasó y ya estamos allí y tenemos todavía mucho para hacer
en el tema de cruceristas, de turismo, un rubro de la economía tan importante para el país. En el tema de otros puertos, Puerto Colonia, una inversión millonaria que se está haciendo allí, modernizando ese lugar, un lugar que llegan muchos pasajeros y queremos que lleguen muchos más, que también potencia a la ciudad de Colonia y al departamento de Colonia, pero al Uruguay todo. Transporte ferroviario. Bueno, acá hay un capítulo aparte. Esa placa, quiero que la miren, porque esa placa nos marca un compromiso asumido por el gobierno anterior. Un contrato firmado tiempito antes de irse y muy poquito antes de venir nosotros. Un compromiso de obra ferroviaria de 2.189 millones de dólares, valor final, casi 900 valor básico, para poder cumplir esa obra que estaba atado también a un compromiso país con UPM. Compromisos todos firmados y que este gobierno tiene la obligación de cumplir, porque los compromisos en el país se cumplen. Pero créanme que asumir este compromiso con un proyecto sin terminar, contrato firmado, pero proyecto ejecutivo sin terminar, con permisos de las intendencias sin dar. Ustedes imagínense con qué nos encontramos. Teníamos un contrato firmado, pero no tendríamos los avales de las intendencias que avalaran el pasaje del ferrocarril sin dificultad. Todo eso lo tuvimos que surcir dialogando. Primero con las intendencias, obviamente la de Montevideo me costó un poco más, pero debo destacar que llegamos. También nos costó un poco más al Uruguay, ¿no? Tuve que firmar un convenio con la Intendencia de Montevideo, 40 millones de dólares en obras barriales para poder que me permitiera pasar el ferrocarril cuando era algo que debía haberlo dejado hecho la administración anterior y no lo hizo. Por eso es que a veces estas cosas se tienen que saber y creo que este es el momento de conocerlas, porque hay muchos relatos ahí mentirosos, pero nadie dice la realidad y esto no es un número que se le ocurrió poner al ministro ahí, hay contratos, está la PPP, está todo firmado. Lo que no había eran los permisos correspondientes para poder hacer la obra. Fíjense, y no le digo nada de las expropiaciones. Empezaron con 200 expropiaciones, terminaron con más de 1.000. Bueno, esa improvisación, y le digo a los candidatos, y le digo a todos los referentes de otros partidos, veo también gente de Cabildo Abierto acá también, veo gente, por favor, cuando se van a comprometer a algo, tengan presente que los gobiernos terminan en 5 años y no podemos dejar cualquier cosa para el que viene. Con esto nos dejaron irresponsablemente un contrato firmado que tuvimos que asumirlo y hemos dejado el alma en la cancha para que saliera. Y para que saliera tuvimos que firmar una adenda, un complemento de contrato de 467 millones de dólares más, donde por las dudas ya hemos pagado 213, lo ven ahí. Fíjense en el contrato anterior. Compromiso, 2.189. Pago del gobierno anterior, 0. ¿Está claro? ¿Les quedó claro ese número? 0. O sea que todo para nosotros, ¿verdad? Porque a veces escucho relatos que vamos a dejar deuda, que después las placas finales van a también mostrar la realidad de hoy. Pero de estos 467 millones que fue la adenda que tuvimos que hacer para corregir todo lo que estaba mal, ya hemos pagado 213, cuando terminemos el periodo va a ser más aún. Pero esta obra había que cumplirla. Había que cumplirla porque había y hay una posibilidad cierta del transporte multimodal que nos permite pensar en el desarrollo del ferrocarril a futuro. Lo que ven en rojo es la obra del ferrocarril central, que tiene que ver con la obra de Montevideo a Paso de los Toros. Obra de primer nivel, de las más modernas a nivel mundial, que ha quedado terminada. Las que están en azul o en celeste son vías que hoy están funcionando como estaban antes, pero que hay mucho para hacer en ellas todavía, pero están circulando, están activas. La que vemos en amarillo, aquí en la celeste, le voy a mencionar algo para que lo tengan claro los candidatos, porque esto hay que decirlo también. ¿Vieron el tramito ese que va de Chamberlain a Salto Grande? Que sin duda es el paso siguiente del ferrocarril.
Bueno, ahí ven un pedacito en el medio en celeste que va de Tres Árboles a Queguay, que fue una obra que nos dejó el gobierno anterior también, que era un proyecto de unir Paso de los Toros o Chamberlain con Salto, y no dio la plata. Pero no tuvieron mejor idea que hacerla en la mitad. O sea que la obra en celeste está hecha y en los dos extremos está sin hacer. Yo creo que como cualquier gobierno responsable tenemos que, sea quien sea que esté en la administración, hacerlo, porque si no es un dinero tirado a la basura en ese lugar. Son de las cosas que no nos pueden pasar más en el Uruguay. Nunca más. Y como también mi obligación es darle un panorama de lo que debería ser el desarrollo ferroviario, he pintado de amarillo aquellas líneas ferroviarias que entiendo que deberían de ser la continuidad. Una es la de Río Branco y otra, que poco se habla, para mí es importante, que es la de Algorta a Fraiventos. ¿Y por qué, me dirán ustedes? Yo creo que Algorta a Fraiventos es una línea que se puede reactivar, porque tiene dos condiciones que no las tienen otras. Ahí tenemos el puerto de Fraiventos, que lo podemos recuperar, y hemos trabajado para eso. Recuerdo que hemos contratado una consultoría con Erlito y después con Fernando Blanco, que hoy lo hemos continuado, y tiene que ver con el estudio hecho ya como para dragar lo necesario al puerto de Fraiventos y que podamos reactivarlo, que no sea para toda la carga, para alguna servirá. Y si generamos esa multimodalidad de transporte ferroviario, carretero y fluvial, también eso baja costos. Y en eso estamos. Yo sugiero a los próximos gobiernos que tengan en cuenta, se lo voy a dejar este mapita, porque yo tengo que pensar también un poco para adelante, con nuestro equipo hemos pensado, y este debería ser el camino hacia adelante en el desarrollo ferroviario. Y después hay líneas inactivas que, bueno, por lo menos no vemos a corto plazo la necesidad de reactivarlas por el momento. Los tiempos cambian muy rápidamente y esto es muy dinámico. Quizás en la marcha surjan otras ideas. Es una humilde opinión. La Dirección de Vialidad, bueno, ha sido la vedette, como bien lo ha dicho el presidente de ADM. Hemos dado vuelta al país. Y lo hemos dado vuelta no porque se nos ocurra, lo hemos dado vuelta porque nos encontramos con un país con un déficit vial de lo que nadie se imagina. Se ve que pasaron los gobiernos y no se dieron cuenta que la producción se había multiplicado por 4. Como consecuencia de ello, el transporte se multiplica de forma similar. Se ve que no se dieron cuenta de que el parque automotor crecía todos los años y teníamos rutas sobrecargadas en todos lados y falta de planificación. Y lo peor, de mala calidad. Entonces, había que hacer una intervención. Y hemos realizado el mayor plan de obras que se recuerda en la historia del Uruguay en este periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque Uruguay lo necesitaba. Y eso es el ejemplo de eso. No solamente en la red vial que teníamos, sino que además le hemos agregado. ¿Se acuerdan cuando yo estuve acá? Tanto Pablo como Álvaro, como muchos de los que están acá, por supuesto la gente de ADM y muchos de ustedes, dije que íbamos a incorporar a la red vial 642 kilómetros, ¿no? ¿Saben qué? No vamos a incorporar 642, vamos a incorporar 709 kilómetros de rutas donde no habían, para ampliar la red vial. Y cuando digo esto, algunos dirán, porque yo sé que todo esto en algún lado de la prensa sale, pero no terminó el pedacito a Colonia, no hizo la continuación de la perimetral y le faltó alguna otra cosa. Sí, claro, pero como no pudimos hacer estas cosas, porque ustedes saben muy bien que tuve dificultades en Colonia por las palmeras, en la perimetral por el alto costo que se presentó en la licitación, que lo declaré desierto, no eso llevó a no repensar y replanificar, porque para eso hay un gobierno. Incorporamos la Ruta 12 desde la 60 a la 9, que la estamos construyendo ahora con 2 empresas de las que están acá y va a quedar pronta en este periodo. E incorporamos también el Camino de la Balsa, jurisdicción departamental a jurisdicción nacional, que va a unir la Ruta 43 con la Ruta 6 una vez que hicimos el puente de San Gregorio. Ese más o menos nos da, por suerte, que no hemos cumplido la meta, la hemos superado. De 642 le vamos a dejar a la próxima administración
709 kilómetros más de rutas nacionales cuando esto no sucedía desde hace más de 30 años. Y eso también es apostar a la infraestructura vial como un plan y una política de desarrollo que mejore la competitividad, la movilidad, el confort, la calidad de la obra y la seguridad vial. Esto sin duda nos llena de satisfacción, pero no podíamos hacer esto solamente bajo nuestra jurisdicción sin tener en cuenta los gobiernos departamentales. Y fíjense esto, que es la primera placa porque lo pedí ayer. Hemos destinado desde el Ministerio de Transporte 54 millones de dólares en intervenciones que no son de nuestra jurisdicción, son de los gobiernos departamentales y municipales. Hay obras de todo tipo en los 19 departamentos, ¿no? En todos, podría mencionarla en cada uno de ellos, sin duda. Me acuerdo de una clarito en Canelones, si hay alguien de Canelones, cuando vos venías por la 11 llegando a Canelones, hay un bypass que une con la 46, que estaba siempre roto. Y yo, Tabarés lo debe conocer. Y digo, ¿por qué no hace eso la Intendencia, que son 1000 metros? Pregunté en su momento al Intendente Orsi, no, porque eso hay que hacerlo con carpeta asfáltica y es muy costoso. Digo, me hace una cosa, te lo vamos a hacer nosotros. Se lo hicimos. Un ejemplo, como tantos. Como hemos hecho en otros departamentos, los accesos a Nuevo Berlín, en Río Negro, un sinnúmero. 54 millones de dólares invertimos para coordinar esfuerzos con las intendencias departamentales y municipales del país, lo que también marca claramente una política de descentralización de este gobierno de coalición que estuvo encima de la mesa. Dejemos de hablar de descentralización y tomemos acciones descentralizadoras. Acá hay un aporte a esa descentralización en coordinación con los gobiernos municipales y departamentales. La red vial intervino, en este periodo intervenimos en el 81,1% de todos los kilómetros que ven en el mapa. En todos. El 24 de agosto vamos a inaugurar la Ruta 6, una ruta altamente reclamada, una ruta troncal de norte a sur que va a permitir unir el puente 329, que se había hecho por allá por los 90 y que había quedado abandonado porque las administraciones siguientes no le dieron continuidad. Bueno, va a quedar unido, vamos a ir con el presidente, fue mi compromiso personal con él, que el 24 de agosto lo vamos a estar inaugurando, así que los invito a todos, va a ser una fiesta porque vamos a generar una ruta de norte a sur que nos va a permitir descongestionar la 5, nos va a permitir reducir distancias de fletes y nos va a permitir agilitar el transporte y el tránsito que está muy sobrecargado sobre la Ruta 5, que no hay ninguna duda. Además de que vamos a tener ya habilitada varios tramos en doble vía de la Ruta 5 hacia Durazno, lo que va a ayudar a todo eso. Así que ven ahí obras que intervenir en el 81% no es fácil. Y créanme que la gran mayoría de esto ha sido en obra nueva y de calidad. Y hemos hecho obras de rutas transversales, como la 81, como la 20, como la 90 que estamos haciendo, que no es transversal, pero que une Paysandú con Guichón, como la 25 que estamos haciendo en Hormigón, desde Yun a la 24. Obras significativas que uno las miraba en el mapa y no estaban destacadas porque eran rutas secundarias, pasaron a ser primarias. Porque esas rutas tienen el componente que le digo una y otra vez, reducen distancias. Y de eso se trata. La 81 va a tener que seguir, les digo por las dudas a los candidatos, porque voy a llegar hasta las 7 y hay un tramo hasta Montes que está bien, pero hay que hacer mejoras. Y estamos haciendo el puente, que no es nuestro, vi al intendente de La Valleja por ahí, es de La Valleja y de Canelones, que cuando vinieron a hablar conmigo, allí lo veo, me dijeron, ¿no podrá ayudarnos, ministro? Le estamos haciendo el puente a Canelones y a La Valleja, el puente de Montes, cosa que lo grueso, la obra estructural va a quedar pronta. Después hay que terminar el pedacito de ese puente hasta la 8 y va a quedar una ruta entera transversal que va a achicar distancias, créanme, de forma impresionante y va a ahorrar flete para los productores, no estar usando rutas al santo botón porque hay una red vial pensada y planificada para bajar costos país, que es el objetivo. En puentes, la meta inicial eran 227, después lo habíamos entusiasmado y llevamos 250. Terminamos hoy diciendo que 230
lo vamos a tener pronto y los otros en fuerte avance. 521 millones de dólares. De esos 230 puentes, 117 son puentes nuevos, absolutamente nuevos. Obviamente, en las doble vías, en Puente Centenario, puedo destacar mucho, San Gregorio, que ya lo mencioné, La Charqueada. Bueno, dentro de todos esos 117 son nuevos puentes. También, ahí lo ven distribuidos por departamento. Fíjense que hay departamentos que se han hecho 23, 25 puentes. Bueno, ahí lo tienen uno por uno en los 19 departamentos. 22.460 metros de puente. Fíjense en lo que significa eso para el Uruguay. Y ahí vemos algunos ejemplos. El financiamiento. No agradecí al sector financiero que veo que siempre han estado, y agradezco porque han apostado y han creído en el Ministerio. Agradecer de forma especial a la Corporación Vial del Uruguay, que los vi por ahí también, que ha sido un brazo ejecutor clave para el Ministerio. Y agradecer a todo el equipo económico, Economía, OPP y a todos por ayudarnos a construir una nueva herramienta financiera que fue la del CREMAF, que es una PPP diferente, con menos tiempo, con mejores condiciones, que logramos bajar costos hasta casi un 40% de las obras. El 50% me dice Lito, ya tiene el cálculo más exacto. 50% de las obras como consecuencia de no utilizar lo que no es necesario. Adecuar la idea de la PPP a una idea diferente, una financiación similar, con menos tiempo, menos riesgo, menos seguro, menos muchas cosas que abaratan los costos, y invertir eficientemente esos recursos como lo hemos hecho ahí. CREMAF, 42 puentes, PPP, CBU, bueno, todas ellas han sido importantes. También allí hay 37 puentes entre CBU y UPM, que fue producto del acuerdo que lograron algunos de los que están en esa mesa, con UPM, que lograron que aportara 60 millones de dólares más, y eso nos permitió hacer 37 puentes, porque quien viene a invertir no tiene que siempre venir a reclamar, también tiene que dejar algo, y también este gobierno lo ha hecho con esa incorporación de ese dinero. Así que bueno, en luminarias vamos a terminar, habrán visto las rutas mejor iluminadas, 5.521, ya sé que están apurados, pero ya estoy terminando. Cambiamos todas las las luces a sodio a LED, se pagan solas. Lo que bajamos de consumo, Presidenta, es lo que pagamos. Y le agregamos 5.521 luminarias nuevas para mejorar la seguridad vial. El balastro cero, llevamos un 81% de avance de lo que habíamos comprometido, vamos a andar muy cerca. Intercambiadores, 12 intercambiadores. En el Uruguay empezamos a ver obras de este tipo, obras que brindan una solución vial muy importante. Hemos construido 12 y tenemos en carpeta para la próxima administración muchos más. Es una solución esta segura, que hay que aplicarla en muchas rutas, que obviamente no nos dio para hacerlas todas. Pero rotondas 105, 71.500 metros de terceras vías, que también ayudan. Y el futuro para lo que vendrán de estos intercambiadores lo vemos ahí. Y mientras les voy mencionando algunos de ellos, vamos a ir viendo al final ya un video que lo están viendo ahí. Este es el intercambiador que se está licitando ahora de la 101 y 102. ¿Cómo va a quedar esa zona? Que es el primer intercambiador a 3 niveles, que no me voy a ir sin firmar ese contrato, lo digo por las dudas, lo voy a dejar firmado. Así que algo le tengo que dejar al que viene, por lo menos que pague, ¿no? De eso se trata. Mire que estoy hablando de una inversión de 30 millones, no de 2.000 y pico como me dejaron, ¿no? O sea que tampoco se asusten. Esta obra de intercambiadora 101, 102 va a cambiar la realidad de la colonia Nicolit, la seguridad para el peatón, la seguridad para el tránsito, el transporte, la conectividad con la perimetral, con el estadio de un amigo que no soy yo, pero que sabemos que hay muchos manchas, pero de todos ellos. Pero es darle seguridad, tan simple como eso. Y bueno, pero también no me voy a ir sin dejar ya avanzado este intercambiador que tiene que ver con la 8 y la 9, que lo estamos empezando ahora, y veo a la gente de Collier que andaba por ahí. Mire cómo va a quedar ese intercambiador en la doble vía la 9 que estamos haciendo en ese lugar. Y acá vemos otro, que lo vamos a inaugurar en octubre, el intercambiador al sur de Canelones, un intercambiador precioso,
que regulariza todo el desastre que había ahí, permite que el tránsito pesado ingrese por donde tenga que ingresar. Eso lo vamos a inaugurar, así que están invitados. Antes de octubre lo vamos a estar inaugurando, o en noviembre a más tardar. Ahí pasa el ferrocarril, pasan las vías que van a Montevideo, pasa los que entran a Canelón, el tránsito liviano, el tránsito pesado. Eso es Uruguay. Ese es el Uruguay que yo quiero ver. Un Uruguay de desarrollo, un Uruguay de apuesta al futuro. Dejémonos de mirar y de seguir transmitiendo relatos tontos. Pensemos en el Uruguay en serio, que es lo que queremos que suceda. Ese es nuestro convencimiento, ha sido nuestra impronta de este gobierno de coalición y mía en particular desde el primer día. Créanme que no ha sido fácil, pero me siento orgulloso de haber sido parte de esta realidad, no de promesas ni de compromiso, de una realidad que es hoy y la estamos viviendo y la vamos a disfrutar. Y he dejado para lo último 3 placas que tuve la necesidad de hacerla por relatos que se han dado en estos últimos tiempos en la campaña electoral. Yo tener que escuchar con el respeto que me merece al expresidente José Mujica decir que el ministro estaba haciendo las obras y estaba dejando todo en deuda para los que vendrán, no dije nada hasta hoy y lo digo acá. No es así. Los datos de la rendición lo van a demostrar. Pero también quiero decir que lo que he dicho, que la inversión más grande de la historia es una realidad, lo marca esta primera placa. Fíjense, en 20 años, en 15 años de gobierno de la oposición hoy, de la coalición de oposición, invirtieron en infraestructura 3.996 y nosotros en 5, 3.783. ¿Qué significa? Que hay gestión, hay compromiso y hay responsabilidad. Y ahí está año a año, porque capaz que no sé si hay algún legislador, alguno vi por allá, pero no sé si hay de la oposición, porque les gusta mucho esto. Miren y comparen, todos esos numeritos que ven ahí son las rendiciones de cuentas de cada año, acá no hay trampa, esto es la realidad. Esto es lo que invirtió el gobierno del Frente Amplio en 15 años y esto es lo que hemos invertido el gobierno de la coalición en estos últimos 5 años. Tan claro como eso. Otra cosa para nada menor es un índice que se maneja de respeto al valor medio de la CEPAL, que es el único índice que tengo hoy, pero voy a tener otros mayores que tienen que ver con el patrimonio del bien público, el patrimonio vial. Las mediciones que teníamos nos marcaba que cuando asumimos teníamos un 2,78 por encima de la media. Y hoy, al 2023, ya estamos en un 5,22% por encima de la media, lo que nos marca claramente que lo que hemos construido va a dejarlo también en patrimonio del Estado en mejores condiciones. Y los datos que me dio la gente de carreteras ayer es que ya este año vamos a superar el 6,5%. Quiere decir que si invertimos, está ahí la plata, en obras, en patrimonio, que es de todos los uruguayos. No es del ministerio, no es del ministro, es de todos. Así que, para finalizar, y ahora sí, la última placa que me interesa compartir. Por esto que decía del presidente Mujica y de la vicepresidenta Topolánqui, que fue a San José a decirle, tal cual, porque lo escuché, dijo claramente, el vecino de ustedes, que hoy es ministro, ha hecho una obra, porque no lo puede negar, pero lo dejó todo en deuda para adelante. Fíjense los números, ¿no? El compromiso que nos dejó el gobierno anterior, comprometido por las PPP, 1.549, habían firmado 4 PPP. Compromiso de CBU, 1.450 millones de dólares. Compromiso del ferrocarril, que ya lo hablamos, 2.189. De los cuales, del total de compromiso de 5.188 millones de dólares, habían pago solamente 338. ¿Lo demás para quién quedó? Para los que estamos acá. Este gobierno ha comprometido en PPP 1.422 millones de dólares. 3 más que firmamos, que las firmamos a pesar de que ya venían del gobierno anterior y yo me las cargué por las dudas para que las cuentas queden claras. Las cargué porque el contrato lo firmamos nosotros. Y no tenemos nada que negar porque es una herramienta válida. Generamos un compromiso de 1.422. Con la CBU un compromiso de 1.528 millones de dólares. Los CREMAF hoy tienen cargado allí 758 millones de dólares y el ferrocarril, como mencioné anteriormente, 467. O sea que nosotros comprometimos en esta gestión 4.175 millones de dólares nosotros, en contratos que firmamos nosotros.
de los cuales pagamos 1.313. O sea que, para que saquen cuenta, ahí les dejo 2.862 a Mujica, a todos los que hablan, porque tienen boca, pero no razonan. No es, los que tienen y han tenido responsabilidad de gobierno deberían de hablar seriamente. Me duele lo que les digo, pero no se puede hablar así, de esa manera, sin tener los datos arriba de la mesa. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. Hay muchas preguntas que vienen de la gente, ministro, motivo por el cual le vamos a pedir, obviamente, respuestas breves en lo posible para cumplir, no con nuestras preguntas, sino primero con las preguntas que han llegado. Voy a respetar el orden por el cual llegaron. ¿Qué soluciones hay para los tiempos muertos de los camiones en el puerto de Montevideo? Largas filas, inoperancias de la terminal con esperas de más de 5 horas. Comparto, conozco y es parte de lo que dije, que el puerto tiene un debe, que no es el puerto solo, quiero aclarar. Ahí está la aduana, está el Ministerio de Ganadería y parte de lo que estamos haciendo ahora es fusionando en un solo lugar todos los trámites internos. Eso va a ayudar, pero hay mucho para trabajar en el puerto. Coincido totalmente con esa preocupación, porque los puertos muertos es dinero tirado. ¿Qué soluciones hay? Pregunta. Las soluciones son, las primeras que estamos tomando es unificar en un solo lugar todos estos actores que tienen que ver con el puerto. Ministerio de Ganadería, Aduana, Administración Nacional de Puertos, y eso lo vamos a ver ahora dentro de estas reformas que estamos haciendo. Hay que seguir trabajando para que además de eso también los tres organismos articulen mejor. Buenas tardes, ministro. Nos llega esta pregunta. ¿El tren eléctrico por Avenida Italia u otro medio de transporte del centro a la ciudad de la costa, en qué situación se encuentra? ¿De quién depende? ¿De la Intendencia o del Ministerio? ¿No considera que es indispensable para el transporte de la zona metropolitana, al igual que el proyecto del Tren-Tram? Absolutamente sí. A tal punto que el presidente y quien les habla firmó la iniciativa privada del Tren-Tram y es más que necesario. Obviamente no depende del Ministerio, depende de las dos intendencias, pero hemos ofrecido a las dos intendencias, además de aprobar la iniciativa privada, el equipo técnico del Ministerio que viene trabajando con ellos para que podamos dejar en este periodo por lo menos el proyecto terminado como para poder licitarlo en la próxima administración. Y ahí las intendencias y las nuevas administraciones, tanto de Canelones, de Montevideo como la nueva administración nacional, tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo pueden ayudar a financiarlo. Si fuera ahora, yo diría que el Ministerio de Transporte puede ayudar en ese financiamiento, porque lo que me ahorro de subsidio al gasoil lo puedo volcar ahí como aporte para la infraestructura de Tren-Tram. Así que, ¿por qué? Porque obviamente si hay más ómnibus que están circulando y se van a disminuir, genera un ahorro. Esa es mi respuesta. Depende de la Intendencia, hay que hacerlo. Si no lo hacen es porque son muy necios. Hace 30 años andan hablando. Por lo menos le vamos a dejar el proyecto terminado para que, después hagan lo que quieran. ¿Hay una estimación de costos, ministro? Sí, hay una estimación de costos que anda en el entorno de los, si no mal no recuerdo, unos 500 millones de dólares, pero hay que trabajar el proyecto, falta mucho, no voy a dejar un proyecto sin estudiar. Paralelamente, esto se lo pregunto yo en base a esta respuesta, la ruta paralela rápida que se iba a hacer la paralela a la interbalnearia, ¿en qué quedó eso? La ruta, a ver, mi objetivo era, como ustedes saben, la autopista, que creo que lo hablé acá la última vez, estaba ilusionadísimo. Y se me cayó, porque también hay que decir cuando perdemos, ¿no? Se me cayó la autopista por razones urbanísticas de la Intendencia de Canelones que afectaba mucho del desarrollo inmobiliario que ya estaba previsto, y se nos cayó también por temas ambientales porque habían vecinos que obviamente con toda su razón estaban preocupados y eso llevó a que tuviéramos que reformular esa autopista y hoy va a ser una vía rápida que va a permitir que la 101 tenga una mejor agilidad, solucionando
un tema que nos dejaron también, que nos dejaron 11 rotondas en la 101, cuando vos venís en doble vía termina en una sola vía, insólito en el Uruguay. Entonces la forma de solucionarlo, por eso hablé de intercambiadores, lo más probable que sea por intercambiadores a desnivel, y de esa manera ganamos y ganamos. Ganamos en agilidad en la 101, pasando por encima y las rotondas circulando en lo local. Ganamos en tiempo y generamos una vía rápida que, agregado a la 8 que se está inaugurando en el mes de septiembre, la totalidad de la 8 hasta la 9 y el comienzo de la 9, todo en doble vía, nos va a generar esas dos vías ágiles para ir al este, muchos de los que están acá. Y ya que estoy, también había preocupación de los vecinos por la idea de la perimetral hasta la ruta 5, desde la ruta 5 a la ruta 1. ¿En qué quedó eso? Eso quedó, como les dije, que cuando vine acá el año pasado habíamos abierto la oferta y no nos pareció oportuno porque el monto que había surgido de la oferta era muy superior al que teníamos previsto y lo declaramos desierto. Eso hay que hacerlo. Independientemente de eso, estamos trabajando con el Ministro de Ambiente en lo que hace al pasaje de ese tramo y bien avanzado. Eso va a ser una de las obras que también le voy a dejar a la próxima administración para que las haga, porque alguna cosa tengo que dejarle. Y es una ruta importante porque une la 5 con la 1 y genera una mejor circulación y no metemos todo al embudo de Montevideo, que es lo que hoy sucede en nuestra ruta. Volvemos a las preguntas de los asistentes. Ministro, considerando la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, ¿qué iniciativas o políticas específicas considera que deberían implementarse en el próximo periodo de forma de fomentar un sistema de construcción más sostenible y ecológico? Se está trabajando en lo que tiene que ver al pavimento, se está trabajando ya en tipos de pavimento más sostenibles, de menos contaminación. En el tema de transporte estuvimos hablando de los ómnibus. Yo creo que el futuro del transporte de carga, de acuerdo a lo que nos marca la realidad mundial, quizás no opte por el eléctrico, porque el eléctrico también tiene problemas de contaminación en algunos aspectos, sino que opte por el hidrógeno verde, donde Uruguay, ustedes saben, que está trabajando en esa área también. O sea que el camino que estamos hoy en marcha es el camino correcto y ahí, entre todas esas cosas que mencioné y algunas más, como reducir tiempos y distancias, todo ayuda a lo mismo, a que cuidemos más el medio ambiente. Ministro, usted nos mostró las obras realizadas. El Uruguay enfrenta hacia el futuro una serie de desarrollos, de muchos desafíos, para modernizar el país, para más eficiencia, para más competitividad. Y esos desafíos tienen que ver, sin lugar a dudas, con la vialidad, con el transporte, con los puertos. ¿Qué obras claves tendría que hacer el Uruguay para modernizarse y estar a la altura de lo que va a precisar para un futuro cercano? A ver, algunas mencioné, ¿verdad?, que tienen que ver con la continuidad del desarrollo ferroviario, otras tienen que ver que no mencioné y que fue un logro de este gobierno, que tiene que ver también con un acuerdo que logró el presidente Lacalle con el presidente Lula, que lo quiero decir porque se me había pasado, que en una sola reunión logró destrabar algo de muchos años, que es el puente de Río Branco, el dragado de la Laguna de los Patos, que va a permitir un transporte fluvial hacia esa zona, tratando de buscar acercar distancias y que el productor tenga opciones, y también el aeropuerto binacional de Rivera, que fueron pasos importantes. Esas son obras que ya están en marcha. Las obras que nos quedan, continuar conectando mejor al país. Un ejemplo claro es la Ruta 4, que para mí tiene que sí o sí construirse en el periodo que viene, porque nos falta continuidad. Hay rutas que no hemos podido llegar a hacerlas en su totalidad. Hemos empezado, como la Ruta 26, hemos empezado, pero hay que terminarla. Otras rutas que para mí son importantes es la 31, que une Salto con Rivera, donde ahí hay, desde la Intendencia de Rivera y la UTEC, un proyecto que nos trajeron a la OPP, ¿te acordás, Fernando, que lo firmamos? Y me parece interesante que une dos ciudades fronterizas, Salto y Rivera, mejorando la 31 y cruzando hacia Rivera a la altura de Masoller. Hay obras para hacer, hay muchas. Mire ¿Precisamos otro puerto? Bueno, puertos también. Hemos habilitado albios en el río Uruguay, como ustedes sabrán. Hay puertos que ya se están muy avanzados, que tienen que ver con la salida de la producción de la nueva planta de celulosa que está construyéndose en Paraguay, que va ya definido utilizar nuestro río Uruguay como puerto de salida.
pero sin duda que pueden haber más. Yo hablé del puerto de Fraivento, que creo que hay que reactivarlo, y podría hablar de algunos más, pero prefiero no hacerlo porque me queda poco tiempo y después van a decir que le dejo muchos deberes. Le pregunto sobre el transporte colectivo. Estoy mirando acá el sitio que, para los que les interesa el transporte público, Free Public Transport, que engloba todos los países donde existe al menos un sitio con un servicio de transporte gratuito. Es decir, Europa va al transporte público gratuito. Acá me nombran también Australia, China, en Asia y Oceanía, Malasia, Tailandia. En Brasil hay algún servicio gratuito, en Canadá, en Estados Unidos. La situación de COPSA, ¿cómo la mira el Ministerio? ¿Cuánto le preocupa al Ministerio de Transporte? Le acaban de dar un préstamo y ayer los sindicalistas decían nos pidieron un 30% de rebaja en el sueldo. Con preocupación, como todas las empresas de transporte colectivo. Yo creo que ahí hemos dado unos pasos, estamos trabajando también en los costos paramétricos y podrá haber otros pasos, pero también hay que mejorar la gestión de las empresas, porque empresas similares no tienen los mismos problemas. Hay un combo de responsabilidad empresarial y algo de adecuación de costos que hace más de 20 años vienen reclamando la readecuación de la paramétrica. Nosotros hemos dado señales, parte de este fideicomiso, y habrá que dar otras. Pero también pensando en que el Estado no puede cubrir todas las falencias de cualquier tipo de situación empresarial o comercial. Sí ayudar, y más en el transporte. Y cuando hablabas tú del boleto cero y todo lo demás, me encantaría, te podés imaginar. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Seguimos cargándole al gasoil? ¿O hay que pensar en bajarle al gasoil el subsidio al boleto y seguir pensando en otras cosas? Hay que trabajar en eso. Es parte de la nueva tarea. Gracias. Ministro, ¿se ha avanzado en el control del transporte por la ruta, en el control de los camiones, de la carga de los camiones y de la seguridad de los camiones? Se ha avanzado, pero falta. Se ha avanzado. Hoy tenemos en todos los peajes, en las distintas balanzas, cámaras que nos permiten detectar irregularidades. Tenemos muchas cosas que hemos hecho, pero falta. Falta también poner en marcha, que ya hemos firmado el decreto en los últimos días de lo que va a ser el SIGEFLOT, que es un sustituto del famoso SITRAC, más adecuado a la realidad, que no le signifique costos extras, sino que la tecnología hoy nos permite tener identificado claramente los vehículos, cómo están circulando, dónde están circulando y qué carga traen, asociado a la guía terrestre de carga también online. O sea que vamos en el camino correcto y hemos avanzado y vamos a dejar en estos meses algo más avanzado que cuando lo tengamos ya licitado lo vamos a dar a conocer. Me dicen que es la última. Bien. Ha mostrado carreteras terminadas espléndidas y otras que se vienen espléndidas. ¿Cómo es la carretera del oficialismo de cara a octubre de las elecciones, que parece tener algunos cascotes en el medio, según algunos hechos de los últimos días, las últimas semanas? Como todos los partidos, siempre ha habido y los habrá. Ahora, en eso de comparativa, que yo hablé al principio, estamos muy bien comparado con lo que fueron los cascotes que tuvo que recibir el gobierno anterior en procesamiento, en mala gestión. Sin duda estamos despegados, con mucha ventaja. Así que estamos en óptimas condiciones y no solamente mi partido y mi candidato, sino la coalición de gobierno, de obtener la confianza de todos los uruguayos, porque hemos demostrado que estábamos preparados. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy bien. Les decimos que seguramente a muchos de ustedes los vamos a ver en el próximo almuerzo, donde comenzará el ciclo con los candidatos de cara a octubre. 14 de agosto, Pablo Mieres. 21 de agosto, Andrés Ojeda. Los esperamos. Gracias. Buenas tardes.